De hecho, cuando yo fui presidente del INPE, también hubo esa idea y visitamos el frontón, se hizo el estudio, bueno, y el estudio dijo, esto no es viable, no hay manera de hacerlo, ¿no? Le damos la bienvenida ya a nuestro invitado Leonardo Caparrós, es viceministro de Justicia y es jefe del INPE, que nos va a dar mayores detalles. ¿Cómo está? Bienvenida exitosa. Muchas gracias por su tiempo. Quiero comenzar por el proyecto de ley del congresista Alejandro Muñante. ¿Cuán factible es nuevamente reconstruir el penal El Frontón? Mira, es muy complicado, ¿no? Digamos, se puede construir cualquier cosa en cualquier lugar, hoy ya la tecnología lo permite. Pero el tema es costos, ¿no? O sea, este proyecto del Frontón es un proyecto trasnochado que ya viene apareciendo muchas veces. Efectivamente, el presidente del INPE está totalmente en lo cierto. Me imagino que ya han hecho las evaluaciones. Pero no solamente es que no haya agua, es en general para transportar material de construcción y poder hacer una obra en el Frontón, eso puede costar 2, 3 o hasta 4 veces más lo que cuesta una construcción normal. Y luego el mantenimiento. O sea, la logística de llevar gente constantemente, al personal, la visita, llevar el agua, que efectivamente no hay, pero también llevar combustible, porque tampoco llega energía, ¿no? Entonces, a mí me parece una locura tratar de hacerlo y además es algo que ya se ha debatido varias veces. De hecho, cuando yo fui presidente del INPE, también hubo esa idea y visitamos el Frontón, se hizo el estudio, bueno, y el estudio dijo, esto no es viable, no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que imagino que es una idea que no ha tenido mayor evaluación. Simplemente a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a impactar con algo. Y dijo, vamos, el Frontón, ¿no? Bueno, se viene del Congreso posiblemente. ¿Qué hay con el penal San Jorge? San Jorge es algo de lo que yo no tengo mucha información, pero lo que sí puedo contar como historia es, cuando nosotros estuvimos en la gestión del INPE, se propuso que San Jorge fuera entregado en los mecanismos que en ese momento había de inversión privada, porque es un lugar que efectivamente podía tener otros usos, vivienda, comercial, tiene mucho valor porque está en el centro de Lima, pero la idea era hacerlo a cambio de un penal construido en otro lugar. Y o sea, la idea era esa, o sea, yo te otorgo este local, tú me construyes otro penal en algún otro lugar, fuera de Lima, fuera o donde sea más propio, y a cambio entonces yo te entregaba a San Jorge. Por alguna razón que nunca entiendo, el penal de San Jorge se cerró, se sacó a los internos que había ahí, se les distribuyó en otros penales, pero sin tener todavía en otro penal. O sea, no conozco los mecanismos, las decisiones que empujaron a eso, pero lo que hicieron fue vaciar San Jorge, dejarlo así, y luego pues durmió el sueño de los justos, nunca parece que se llegó al acuerdo con la empresa privada, entonces no entiendo en realidad por qué se movió a los internos en ese momento. San Jorge tenía capacidad, en algún momento tuvo hasta 1000 internos que ayudarían bastante en estos momentos, ¿no? Así es. Según la data que manejamos en nuestro país, hay 68 penales. De ellos, lamentablemente, más de la mitad, 49, tienen una sobrepoblación y un hacinamiento en las cárceles nacionales. Hay otro proyecto de ley de Podemos Perú donde lo que se está buscando es que este penal, conocido como el CEPA, que estaba en Ucayali, en la selva, vuelva nuevamente a funcionar. Mira, el CEPA, no sabría decirte los estudios, pero yo me imagino que es igualmente caro, porque está alejado, en zonas donde no hay electricidad, o por lo menos de manera cercana. Provincia de Atalaya, distrito de Cepao. Exacto, es un lugar bastante distante. Sí. Ahora, hay un tema adicional. El CEPA tenía algún tipo de importancia en su momento, porque estaba tan alejado que salir físicamente caminando, por ejemplo, era casi imposible. Entonces era una especie de cárcel natural. De hecho, el CEPA no tenía mucha seguridad, era más una colonia, una comunidad. Hoy en día eso se ha perdido. O sea, la zona donde está el CEPA ya tiene accesibilidad, no es que esté ahí nomás, por eso es que logísticamente es caro, pero tampoco es que caminando no puedes llegar a ningún lado, ¿no? O sea, puedes tener salida por río, tienes salida por otros lados. Entonces, tampoco tiene sentido el CEPA por el costo que implicaría la logística y porque esa, digamos, magia natural que tenía de estoy lejos de todo para que se escapen, ya también se ha perdido, ¿no? Porque toda esa zona cada día está más poblada y hay más posibilidades de comunicación, ¿no? Y además recordemos que no ha pasado mucho tiempo que se han realizado huelgas y movilizaciones por parte de los trabajadores del INPE porque no tienen o no se cubren los derechos que ellos consideran son necesarios para seguir laborando. Entonces enviarlos a lugares tan lejanos creo que generaría un mayor problema con ellos. Sí, por supuesto, ¿no? El trabajador penitenciario es uno de los trabajadores más retrasados en temas salariales en todo el Estado, ¿no?
No sé cómo estén los sueldos ahora, pero hace no mucho un director de penal podía recibir 2.000, 2.500 soles. O sea, imagínate, eso es una locura. ¿Y no tienen esos bonos de riesgo? Sí, Porque pero es un son muy trabajo de pequeños. riesgo. Sí, pero no, son tan pequeños que no justifican. O sea, hasta donde sé, un trabajador penitenciario probablemente puede alcanzar de los 3.000 hasta 4.000 soles, con muchos bonos y con cargos importantes ¿no? Y con una serie de incentivos que hay alrededor por el trabajo que desarrolla. Joder, 4.000 soles sigue siendo demasiado poco. O sea, un policía, que tampoco es que esté bien pagado, pero que sale después de la escuela en su primer año, puede ganar 3.000 y pico soles. Entonces no tiene sentido que una persona que tiene 20 años trabajando en el INPE alcance con las justas 4.000 soles. Entonces ahí hay que hacer un trabajo también importante de invertir, porque el trabajador penitenciario, es cierto, tiene un problema a veces de corrupción, algunos de ellos hacen cosas que no deben, pero otros hacen bien su trabajo. Y no es posible que un trabajador expuesto a tanto riesgo gane tan poco, ¿no? Y es un trabajo de riesgo. Permítame recordar un poco una información, que hubo una situación compleja en un penal y los trabajadores, 2 o 3 de ellos fueron secuestrados por los internos. Entonces, es un trabajo de riesgo. Sin embargo, la población lo que exige es que los delincuentes que sean capturados por la Policía Nacional y luego de pasar por el sistema de justicia, vayan a los penales. Quizás el ciudadano de pie no está pensando si se cumplen o no los derechos humanos, porque es natural el pensar o el sentir de que ellos no respetan los derechos humanos. La presidenta Boluarte mencionó en su mensaje a la nación la construcción de 2 penales. Tiene conocimiento si al menos hay una presentación de un expediente técnico, porque ella ya se va en el 2026, faltan 2 años. ¿Cuánto tiempo se tarda la construcción de un penal? No tengo información sobre si esto está o no ya caminando. Sí escuché también el anuncio, pero como tú dices, es probable que no lleguen en este gobierno si es que ni siquiera se ha lanzado la licitación. Un penal de estos puede tomar 1 año y medio, 2 años en la construcción, sin perjuicio además de los 6 meses que puede implicar, sin observaciones, organizar una licitación pública internacional para que se presenten empresas competitivas y tengamos penales importantes, ¿no? Pero esa es la ruta, aunque demore, es lo que debería hacerse, no 2, hasta 3 penales. Porque inclusive, con lo que tú decías, ¿no? La gente dice que a donde sea, no importa que los derechos humanos. Perfecto. Pero ¿qué preferimos? Que haya espacio para 200 o 250, que es lo que habría en el Frontón o en el CEPA, a altos costos, ¿no? O mejor, penales donde el costo por unidad es más bajo y podemos desasignar a 2.000 o 4.000 o 6.000, dependiendo del penal que se haga. Eso también va a permitir a los agentes penitenciarios del INPE hacer un mejor trabajo. En situación de hacinamiento es muy difícil hacer tratamiento, es muy difícil dar seguridad, es muy difícil controlar. O sea, en Lurigancho, y esto no es historia nueva, es historia de todos los años, o sea, los agentes penitenciarios son tan pocos que casi que nos meten al pabellón y cierran la puerta. Porque no hay otra manera de hacerlo con el volumen de personas que tienes, ¿no? Y frente a ello, el delito que lamentablemente ha tomado protagonismo en los últimos años es la extorsión. Y esa extorsión viene de los penales. La pregunta es, hemos entrevistado al jefe del INPE y ha dicho que eso es falso, que es un mito, que al inicio del año, cuando ocurrió lo de Ecuador, hicieron ellos todo un trabajo importante y solamente han podido incautar más de, no sé, unos 60 equipos móviles en todos los penales que hay aquí en la capital. Cuesta creer, porque realmente es ahí en los penales donde se hacen profesionales del delito. ¿Eso es cierto? ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho el jefe del INPE? Mira, parcialmente estoy de acuerdo con el señor Yaque. ¿En qué sentido? O sea, decir de que no se hace ninguna extorsión de los penales, creo que tampoco es mucho decir. Yo creo que sí, efectivamente, lamentablemente, de algunos penales todavía los internos, un poco por corrupción, un poco por otras cosas, logran hacerse celulares y hacer esas extorsiones. Pero decir que todo viene de los penales, ahí sí concuerdo con el presidente del INPE que no es así, ¿no? O sea, para yo tener el poder de hacer una llamada desde el penal, pero además tener vínculos afuera para que esa plata llegue a una cuenta, porque hay gente que opera afuera, que tiene mucho poder y no todos los internos que están ahí tienen mucho poder para mantener eso, ¿no? O sea, yo creo que mucho del trabajo se hace afuera. Además, la policía, si sabe, por ejemplo, que de un determinado penal se está haciendo eso, hay interceptación telefónica que se puede hacer. Si ya sabes de dónde es, la interceptación es todavía más fácil a los celulares que pueden estar en esa zona, se puede bloquear. Yo he ido a Castro hace poco y mi celular no funcionaba una cuadra antes del penal. Entonces, si hay gente de Castro, por ejemplo, que está haciendo eso, además de ser de corrupción, tiene que ser una cosa muy menuda.
porque es imposible hacerlo masivamente. Entonces, yo creo que el presidente del INPE, cuando dice que no sucede esto en los penales, yo concuerdo con él, masivamente, y que ese sea el problema, yo tampoco creo que lo sea. ¿Qué ocurre? Sí, yo creo que ocurre porque es imposible manejar la corrupción en tantos penales que están a su cargo y con tanto hacinamiento, ¿no? Yo creo que a cualquiera, no solamente a él, se le puede ir un poco ese tema. Pero definitivamente no es la fuente principal, ¿no? Y existe una preocupación de que estemos llegando a niveles de criminalidad similares a Ecuador. Y lo que él mencionaba es, no estamos en una situación similar como lo que pasa en las cárceles de Ecuador. Todavía el INPE mantiene el control de los reos. ¿Eso es cierto? ¿Es válido? Mira, hay un tema casi de idiosincrasia en el Perú, que esperemos no cambie, ¿no? Con la violencia que puede estar llegando a través de internos de otros países, ¿no? Que tienen otro tipo de cultura organizacional. Porque efectivamente siempre las cárceles peruanas, comparativamente con otros países, han sido de mayor convivencia y de mayor tranquilidad, ¿no? Siempre han habido problemas, como en cualquier cárcel, pero el nivel de incidencia siempre ha sido menor. Así como estamos viendo más violencia en la calle, que antes no teníamos, ¿no? O era más aislada, no descarto que esa violencia comience a incrementarse también ahora en los penales. Entonces, si bien lo que dice el presidente del INPE, históricamente hablando, es verdad, creo que hay un reto que se tiene que enfrentar ahorita, y para eso es mayor cantidad de penales, mayor inversión en seguridad, porque sí se puede venir una ola de violencia mayor en penales, tomando en cuenta lo que ya estamos viendo en la calle, ¿no? Y leí otro proyecto de ley ya para pasar al estado de emergencia, el tiempo pasó volando, de que, por ejemplo, lo que podría hacerse es utilizar estos grilletes para delincuentes que no sean de máxima peligrosidad. Por ejemplo, estas personas que no pasan pensión, a los hijos o estafadores. ¿Esto podría ayudar a que se pueda bajar la cantidad de reos en las cárceles o no es viable, es muy caro la compra de los grilletes? Absolutamente, es viable. O sea, yo creo que han salido unas reformas normativas hace algunos meses para tratar de incentivar el uso de grilletes, bajando un poco las penas, dándole más atribuciones a los jueces. Lo que creo es que esa no es la vía. Yo creo que tenemos un problema normativo, si quieres. O sea, el tema de los grilletes está a cargo del Ministerio de Justicia y del INPE. Yo creo que ese manejo lo debería tener la policía, por una sencilla razón. Una vez que yo pongo un grillete, el juez lo que tiene miedo y lo que desconfía es se va a fugar, se va a escapar. Ya me pondrán la alerta, pues, ¿no? Le mandarán la carta al juez, pero ya se escapó, pues, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es acción rápida y de eso quien tiene que encargarse es la policía. De hecho, el arresto domiciliario, que podría ser un supuesto de incremento de uso de grillete, está a cargo de la policía, no del INPE, ¿no? Entonces, creo que hay temas de diseño ahí, anteriores a estas gestiones, que deberían modificarse. Pero de que es la ruta, es la ruta. Los cálculos que se han hecho es que si se pone pilas para este tema de los grilletes, podríamos bajar entre 3.000 y 4.000 internos a nivel nacional. Son un par de penales, o sea, no es poca cosa en realidad, ¿no? Usando, digamos, todo, trabajando también con los jueces. Creo que también el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo por sentarse con el Poder Judicial para que su comunicación no sea solamente mediática, sino que haya trabajo y mesas que permitan llegar a ese objetivo, ¿no? Ahí el reto. Nos queda claro que hablar de la seguridad ciudadana es un trabajo multisectorial. Frente a eso, y según su experiencia, ¿considera que podría funcionar el estado de emergencia en la libertad de 120 días, instalando una base del ejército y con presencia de los militares de una forma más activa? Mira, el estado de emergencia es una herramienta que podría estar justificada si va a ser usada por un plazo pequeño y si tienes un trabajo previo de inteligencia anterior, si más o menos tienes identificado qué hay. O sea, eso no lo sabemos y obviamente la policía no los va a decir, lo veremos en los resultados. Pero si empezamos con un... Pero aquí en Lima no funcionó. Exacto, es que en Piura tampoco funcionó. Ahí te das cuenta que probablemente no ha habido esta planificación de inteligencia y que simplemente ha sido tirar la red. Y tampoco logística, ¿no? Ni presupuesto para ello. Exactamente. Y si además, a mí ya lo que da mala espina, si tú planteas un estado de emergencia basado en la presencia militar, entonces la verdad creo que no es la herramienta. Y no es la forma en que vamos a poder controlar la criminalidad. Porque más bien, o sea, ya hemos visto que cuando las Fuerzas Armadas participan en temas de seguridad, los resultados no siempre son los mejores y al contrario, terminan habiendo eventos desagradables o abusos porque las Fuerzas Armadas no están entrenadas para la seguridad ciudadana. Su entrenamiento es para otra cosa.
ellos mismos no están muy a gusto cuando se les ponen este tipo de funciones, ¿no? O sea, ellos pueden apoyar externamente, dando seguridad a algunas instalaciones, para evitar algunas cosas, pero intervenir en seguridad ciudadana de ninguna manera. Yo creo que lo que hay que hacer, como tú decías, es dotar de dinero a la policía, poner más efectivos, pero además también dotar de recursos a la Fiscalía. La Fiscalía no puede hacer su trabajo si no tiene los recursos adecuados. Y obviamente al Poder Judicial, ¿no? Creo que si no hay una coordinación y solamente damos estos, digamos, manotazos de 120 días, después los 120 días más, no vamos a lograr nada, sino probablemente abusar de los derechos de algunas personas, ¿no? Solo existe una actitud reactiva, lamentablemente, del Sí, gobierno. yo siento que ahí falta un poco de planeamiento. Bien, gracias a Leonardo Caparrós, es viceministro de Justicia y es jefe del INPE. Gracias por su experiencia.